Bien, vamos a saludar con nuestra primera invitada, la doctora Angélica Porras. Ella es miembro del colectivo Acción Jurídica y con ella vamos a hablar sobre el femicidio de María Belén Bernal. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por aceptar conversar con nosotros en este día. Jaime, Carla, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Un fraternal saludo. Carla. Muchísimas gracias, doctora. Gracias pues una vez más por aceptar esta invitación. Bueno, los hechos están a la luz, están a la vista. El Ecuador está conmocionado, está concernado, pero este no es el primer caso que se da. Hay muchos casos en estas circunstancias que se dan y ya decía yo, ¿no? Quizás si no hubiese pasado en este lugar hubieran tapado todo y no pasaba nada y no había conmoción, ¿no? Porque no pudieron tapar el sol con un dedo, definitivamente que sí. Y doctora, yo lo decía hace un momento, para mí, desde mi punto de vista personal, hay muchos policías que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, no como lo quieran llamar. Vemos videos de civil que le pegan a sus esposas. ¿Qué pasa entonces? ¿En quién confiar? ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Estamos en una sociedad descompuesta? ¿Qué vivimos las mujeres? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, en primer lugar decir que sí, efectivamente, el Ecuador está de luto por lo que ha pasado y decir también que este caso habría quedado totalmente oculto porque la policía intentó ocultar los hechos que estaban alrededor de este tema, si no hubiera sido por los medios de comunicación, por las redes sociales, que empezaron a denunciar y por la madre de María Belén, que asumió esta lucha como lo que es una lucha en contra de un Estado que no le importa la vida de las mujeres, a un Estado que prefiere, dice, el prestigio institucional que saber la verdad sobre un crimen. Entonces, la primera cuestión que hay que decir es que si no hubiera existido esta exigencia de parte de las mujeres, de la madre de María Belén, de los medios de comunicación, esto se habría tapado, porque eso fue lo primero que hizo la policía, no solo cuando no le prestó auxilio a María Belén, quien estaba siendo agredida por su esposo, según las versiones que constan en el proceso, que había sido agredida por él, por 20 o 25 minutos, dicen, sino también porque después fue muy dificultoso acceder a las pruebas que tenía esta policía. Y luego a la serie de discursos que van creando una narrativa, que pretendieron imponer una narrativa sobre este tema, o sea, al hablar de que se trata de un crimen pasional, cuando Carrillo salió a decir que en realidad es una cuestión irracional pero humana, hablando de un posible feminicidio en ese entonces, porque todavía no se corroboraba que era un feminicidio. Y luego cuando sale el señor Ordóñez a decir que las mujeres están desestabilizando el gobierno por las manifestaciones que se hacían justamente para exigir justicia. Entonces, ahí está el grado de complicidad de varios actores, la policía y varios actores políticos. Entonces ahí hay un hilo estructural que tiene que ver primero con quién sostiene y por qué. La primera pregunta que nos haríamos ahí es por qué el gobierno sale en masa a apoyar a una institución tan desprestigiada. Porque no es solo el caso de María Belén, está la participación en robos, están los asesinatos con robo, están los narcogenerales y están una serie de desapariciones en las que está envuelta la policía. Las represiones en las manifestaciones que han costado muertos y mutilaciones, pérdidas de ojos, etcétera. Entonces, ¿por qué todo lo más alto del gobierno, del Ejecutivo, sale a proteger a una institución que tiene tal desprestigio? Es la primera pregunta. Y la respuesta es porque es uno de los pocos pilares que le sostiene este gobierno. Y eso significa, básicamente, que el gobierno está dispuesto a utilizar a una institución esa que parece, que roba, que trafica, que mete armas a la penitenciaría, etcétera, para que le sostenga. Entonces, ahí hay un problema general
del Estado ecuatoriano. Por eso es responsable el Estado de la muerte de María Belén Bernal. A eso súmele usted el machismo de toda nuestra sociedad, porque ese machismo que está exacerbado en la policía, porque la policía con un arma cree que las otras, una sociedad machista como la nuestra, un orden jerarquizado, militarizado como tiene la policía, porque ellos tienen coroneles, generales, cosas más autoridades. Claro, para ellos no es tan escandaloso que maten a una mujer en sus predios y por eso querían callárselo. Entonces tenemos autoritarismo general en toda la sociedad, machismo también general en toda la sociedad, y esos dos elementos juntos en la policía nos da una institución no solo en la que no confiamos, sino a la que le tenemos miedo. Doctora, bueno, de acuerdo a las investigaciones y a los últimos resultados manifiestan pues que en la autopsia se confirma que María Belén fallece por asfixia y estrangulamiento. Bien, si esto es así, le hago una pregunta dentro del caso y cómo ustedes lo han venido siguiendo. Ella falleció dentro de la escuela de la policía. O sea, este tipo sacó su cuerpo de ahí a la vista de todos. Sí. ¿Qué pasa con el resto de las personas? Sí, y efectivamente todo el resto son los que estuvieron allí, que no solo fueron cadetes, sino también oficiales, oyeron lo que pasaba. Y luego inclusive algunos de ellos ayudaron a subir el cuerpo de María Belén a un carro. Todo esto aparece en los testimonios. Es decir, todo el mundo supo. No pueden venir con el cuento de que solo algunos supieron. No, todo el mundo supo. En una institución tan jerarquizada como es la Policía Nacional, con un escándalo de esta naturaleza, porque inclusive hay un testimonio en el que uno de los cadetes va a pedirle a otro oficial que intervenga, que está pasando algo en la habitación del señor Cáceres, y el oficial, según narra este testimonio, le habría dicho que no se meta en cuestiones de pareja, o sea, con esta idea tan antigua, arcaica, de que los problemas de la pareja son problemas de la casa. No, cuando hay violencia, ese es un problema público, ese es un problema de todos y de todas, porque puede ocurrir lo que ocurrió, una muerte. Y esto se hace además de un recinto policial. Todos lo sabían. Y no solo eso, sino que luego permitieron que se dice que guarde el cadáver y que luego lo saque. Y no lo pudo sacar solo. Lo sacó con anuencia, no solo de los cadetes, lo sacó con anuencia de la oficialidad. ¿Y por qué actúa así la oficialidad? ¿Porque el señor Carrera es tan poderoso que puede mandar al resto? No. Actúa así la oficialidad y todos los que están allí, porque así les forman. Porque les forman para obedecer al que tiene rango más alto. Porque les forman para dejar todo lo sucio, todo lo delictivo que ocurre en la policía tapado. Entonces no es que eso ocurre porque justo los que estuvieron en la escuela ese día son los peores elementos de la policía. No es así. Ocurre eso porque la policía actúa de esa manera. Y actúa de esa manera porque no tiene controles civiles. Ellos mismos se hacen los estudios de las sanciones. Ellos se hacen sus propios sumarios administrativos y deciden. Entonces, ¿de qué depende que usted tenga buen trato en la policía, ascienda en la policía? De no pelearse con los jefes, de no pelearse con los demás arriba. Y si los demás arriba están involucrados en muertes, como en este caso, o los demás arriba están involucrados en narcotráfico, o los demás arriba están involucrados con las bandas criminales, usted que tiene un rango más bajo, ¿cómo se opone? A costa de la carrera. Entonces, no es un tema aislado de que los 12, los 20 que estuvieron en la escuela superior son los peores de la policía. No, la policía actúa así. Por eso es importante la reforma total de la policía. No escoger a los malos elementos. Sí, también esos malos elementos tienen que estar en la cárcel, porque eso es lo que dice la ley. Pero además de eso, la policía tiene que reestructurarse completamente. Hay que quitar ese mando militar que tienen.
de mi coronel, si me manda mi mayor, pero si le manda el mayor y eso es un delito, entienda que eso no se puede hacer. Entonces, esa reestructuración de la policía debe ser total. No con los cuentos, sí, que vamos a perseguir a todos. Caerán los más débiles y a ellos les meterán a la cárcel y la policía seguirá funcionando igualito. Si no, basta mirar quién está al frente, que es el señor Carrillo, que viene detrás con acusaciones de muertes y todo lo demás por las protestas en octubre y ahora también en junio del 2022. Doctora, ¿cómo le va? Jaime, ¿qué tal? Cuando leemos las declaraciones del presidente de la República y él dice, iremos tras los responsables. ¿Esto qué quiere decir? Que hay otras personas que conocían la situación de lo que estaba pasando dentro de la policía o lo que pasó dentro de la policía. Claro que sí. Usted lo decía antes de iniciar la entrevista. Efectivamente, es clarísimo. No cabe la menor duda. Y yo diría, no solo que lo conocían algunos, lo conocían todos los de la escuela y lo empezaron a conocer desde el primer momento la oficialidad mayor de la escuela, de la policía. Lo supieron desde el primer momento. Por eso estos errores en las manifestaciones, en las declaraciones, ¿no? Ya se empezó a hablar de cuerpo, ya se empezó a decir en 2 días lo encontramos, ya se empezó a decir un montón de cosas que delataban más bien que tenían conocimiento. Y no solo los que estaban en la escuela, no solo los oficiales estaban en la escuela, sino el propio ministro Carrillo, no se diga el señor Salinas, porque además así funciona la policía, todo se avisa. Claro, obviamente cuando es una situación fuera de la ley, un delito de esta magnitud, primero se avisa al superior, al mayor, al capitán, al coronel, al general, para saber qué hacer, porque así funcionan ellos, ese es su funcionamiento. Entonces, obvio que están involucrados ahí, y no solo los oficiales que estaban en la escuela superior, sino también el señor Carrillo, el señor Salinas, y hay que pedirles cuentas. Obviamente ellos no fueron los autores directos del crimen, no es que tomaron ellos, no es que ellos la estrangularon si es que se confirma que esa es la causa de muerte, sino que ellos taparon e intentaron proteger lo más posible, incluso llegaron a decir que es un crimen pasional. Esa noción del crimen pasional, cuando se califica algo de pasional, se quiere decir que no actuó con razón. ¿Cómo no va a actuar con razón si fue capaz de planificar cómo deshacerse del cuerpo? O sea, estaba con todos sus sentidos claritos de lo que iba a hacer el señor. Y le ayudaron la policía. Entonces sí, queremos justamente que estas personas sean responsabilizadas, vayan a la cárcel, que encuentren vivo al señor Cáceres, que no se le suicide, como dicen por ahí. Entonces, queremos que ellos vayan a la cárcel y que el ministro del Interior y el señor Salinas y el señor Ordóñez, que se ha mostrado como un misógino de primera, también respondan, porque este es un crimen de Estado. Correcto. Justamente aquí está el tuit del ministro Patricio Carrillo que dice: Policía de Ecuador hizo su trabajo y encontró a María Belén. Lamento profundamente su muerte. Un femicidio que no quedará en la impunidad. Encontraremos a Cáceres donde esté y lo entregaremos a la justicia. Pido perdón y ofrezco una disculpa a Elizabeth Otavalo y a su nieto. Ayer lo vimos como que estaba bastante preocupado por la búsqueda de María Belén, al ministro, que hasta apareció en una moto, y que la semana anterior el ministro cogió y se mandó a cambiar 4 o 5 días de vacaciones, cuando en el Ecuador había un caso de conmoción que había ocurrido dentro de la policía, que es competencia del Ministerio del Interior. Esto llama la atención, doctora. Bueno, Carrillo tuvo que ir modificando su interés en el caso conforme a las manifestaciones públicas, conforme al interés de los medios de comunicación. Si esto no se convertía en un problema dentro de la sociedad ecuatoriana, incluso a nivel de las provincias, porque esto no solo hubo manifestaciones de las mujeres y colaboración de los medios, no solo en Quito, sino en varias provincias del Ecuador, en Guayas, en Cañar, en Riobamba, etcétera. Si no pasaba eso, el ministro Carrillo habría seguido seguramente en su viaje a no sé a dónde, pero fue a Estados Unidos a una fiesta,
Sí, seguramente será una fiesta muy importante para él, pero aquí en el Ecuador había un problema que involucraba a la institución que está encargada de hacer uso de la fuerza, uso de las armas para mantener el orden interno, que es justamente la policía. Entonces, Carrillo se dio el lujo de irse sin ningún problema y se dio el lujo de decir, ya vuelvo, esperen, todo este problema que se genera en Ecuador, esperen porque yo tengo que cumplir mis funciones en calidad de particular en Estados Unidos. Entonces, ahora viene a decirnos que está muy preocupado, pero pasaron 11 días. Luego dice que pide perdón. No queremos su perdón. No queremos que nos pida perdón. Queremos que cambie la policía. Y ahí está bien equivocado él. Porque, por supuesto, a la señora Elizabeth Otavalo y al hijo de María Belén, lo importante es la reparación, no sus pedidos de disculpas. ¿Cómo le van a reparar sabiendo que es un crimen de Estado? Y a las mujeres en general también, porque nosotras venimos justamente de una larga historia de atropellos, una larga historia de ignorarnos, de ignorar nuestras demandas. ¿Cuál es el presupuesto que va a destinar para mejorar los sistemas de prevención de la violencia contra la mujer? ¿Cuál es el presupuesto que va a asignar para las casas de acogida que requerimos las mujeres, precisamente porque la violencia es una cuestión que asumimos día a día? ¿Cuál es el presupuesto que va a destinar para hacer una verdadera transformación de la educación de la policía? Que la policía tiene que aprender a respetar los derechos humanos y eso pasa por una reestructuración total, no por un discurso. Entonces, si viene a decirnos el ministro, sí, pido perdón, no, con el perdón no se recupera la vida y tampoco cambian las cosas, porque se toma el asunto como si fuera un asunto totalmente aislado, y no lo es. La policía tiene problemas estructurales, y ya lo decía Carla también. Piense usted en esos cadetes que se están formando, que vieron que un oficial mató a su esposa y le ayudaron a esconder el cuerpo. Son jóvenes de 20, 21, 22 años. ¿Qué pasa en sus mentes? ¿Qué tipo de policías van a salir de allí? O sea, casi que una debería pensar que un joven que ya entra con dificultades por todo lo que pasa en nuestro país, que ya tiene problemas en la cabeza por todo lo que pasa en nuestro país, vaya y mira semejante cosa, eso más bien transforma su mente, lastima su salud psíquica. ¿O usted cree que un joven de 22 años mirando algo así no le va a enfermar ahí, sí? Enfermar su cabeza, enfermar su vida, sabiendo que ayudó a esconder un cuerpo producto de un crimen. ¿Por qué ayudó a hacer eso? Porque su jefe es un trauma, claro, doctora, o sea, es un trauma. Y así van creando problemas psicológicos dentro de los miembros de la policía. Lo decía yo hace un momento, qué miedo, o sea, qué miedo tener un amigo policía, no se diga una pareja policía, ¿no? ¿Y qué respuesta le vamos a dar a nuestros hijos, ¿no? A los pequeños, que cuando recién tienen 5 añitos, ellos piensan en ser policía, ¿no? Todo niño quiere ser policía porque quiere defender la injusticia, ¿no? Y ver este hecho que ha ocurrido, que ha conmocionado a todo un país, ¿no? Llama muchísimo la atención. Yo creo que la policía tiene que dar una respuesta contundente. Yo no creo que con este ministro, porque yo creo que más vale este ministro, ha ocultado muchísimas cosas. Doctora, yo quería preguntar, usted la conocía mucho a María Belén, porque fue parte del equipo jurídico también que defendía al doctor Freddy Carrión. Freddy Carrión. Bueno, nosotros no la conocíamos mucho, pero la conocimos porque ella se integró al grupo que defendía a Freddy Carrión. Recuerda usted que nosotros hicimos un llamado a varios abogados para que se integren a la defensa de Freddy, y el grupo en el que ella trabajaba, que es un estudio jurídico importante de la capital de aquí, de Quito, se integró a la defensa. Y María Belén particularmente actuaba en las audiencias. También sus compañeros, que ahora son los abogados de ella,
que son los abogados principales en el proceso, actuaron y nos ayudaron porque ellos sabían con mucha más profundidad, manejaban con mucha más experticia el tema penal. Entonces, ahí conocimos a María Belén, por lo tanto la tratamos durante un buen tiempo, obviamente por eso nos afectó tanto, porque con ella trabajamos la estrategia jurídica de las audiencias, con ella trabajamos. Nuestro conocimiento de María Belén fue básicamente laboral, y lo único que podemos decir de ella es no solo que nos duele su partida, sino que nos ha dado fuerza justamente lo que ha pasado para luchar por en contra de estas estructuras terribles, monstruosas, que muestran su peor parte cuando agreden de esta manera a una mujer. Y obviamente como profesional nos deja un gran legado. Ella era una excelente profesional, una mujer con mucho futuro, y ahí le cortaron las alas por un tipo y por una institución que no tiene respeto por los demás. Doctora, ¿qué se va a exigir ahora? Aparte obviamente de justicia, ¿qué es lo que se va a pedir en este proceso judicial del caso María Belén? ¿Podrá ser un crimen de Estado tal vez? Es un crimen de Estado. Nosotros sostenemos que es un crimen de Estado porque se hizo en un recinto policial, se hizo con actores que son funcionarios públicos, un policía, y además hubo ocultamiento de evidencias. Entonces, y es más, me parece a mí que es necesario realizar una investigación a fondo de cómo es que aparece el cadáver, si ellos además sabían dónde estaban, si este cadáver fue movido, cómo fue movido, etcétera. Entonces, es un crimen de Estado. Hay una convención internacional sobre protección frente a la desaparición forzosa que establece cuáles son los criterios, y los criterios los cumple este caso. Pero ahora un segundo punto es que se haga justicia verdadera, no una justicia que solo termina en la sentencia del más débil, no. Entonces, la primera cuestión ahí es una comisión internacional forense, de antropología forense, para que pueda determinar no solamente la verificación genética de los restos encontrados, sino además todo lo que estuvo alrededor. Entonces, nos parece a nosotros que es un primer paso que la Fiscalía organice una comisión externa. Los colombianos, desafortunadamente por la guerra interna que tuvieron tantos años, tienen mucha experiencia. Y nosotros ya tuvimos en el Ecuador un caso tremendo en el que se hizo o se quiso hacer pasar huesos de un animal por huesos de una persona. No estoy diciendo que esto ocurra aquí, estoy diciendo que hay un caso en el que pedimos auxilio a Colombia y hay un reconocido genetista que ayudó en el esclarecimiento de este caso, el doctor Osa. Entonces nosotros decimos, primero tiene que formarse una comisión externa. ¿Por qué? Porque quien hace esa investigación en este momento aquí es la policía. Entonces, la policía, por supuesto que todo lo hace pasar por la cadena de mando. Imagínense usted cómo será la cosa que la señora fiscal general, la que se atrasó, la que no tomó las medidas, la que no tiene una estructura o una fiscalía de género verdadera, no los fiscales de género que ahora ni están capacitados y tampoco son independientes y hacen lo que les mandan. Esta señora fiscal decía que cuidado con alterar los partes, o sea que es común que se altere los partes. Sí es común que se altere los partes, porque esos partes de la policía pasan primero por la cadena de mando. ¿Qué tiene que hacer la cadena de mando en un parte? ¿Acaso que el general estuvo en el lugar de los hechos? Estuvo el policía. Y si es que hay problemas en la forma de escribir, pónganles un curso para que aprendan a escribir bien los partes policiales y basta, no hace falta que pase por la cadena de mando. Entonces, esa área de criminalística que está en la policía, que es la que va a investigar el crimen de María Belén, no puede ser la misma que luego vaya a decir, mi policía, a la que yo pertenezco, hizo esto. Van a tapar, es un hecho. Entonces, por eso, la primera cuestión, formar una comisión externa con ayuda internacional de antropólogos forenses, de genetistas que nos ayuden a determinar desde el punto de vista criminalístico qué pasó. Una segunda cuestión, la Asamblea tiene que impulsar
esta ley contra las desapariciones que tenemos y que además establece mecanismos que tienen que ser activados, porque no es el único caso de desaparición en el que está involucrada la policía. Entonces es necesario también acordarnos de estos otros casos. La asamblea que tiene que llamar a juicio político a Carrillo, que debe dejar de vender los votos, porque este es un tema general y las mujeres vamos a estar vigilantes de lo que hacen estos señores de la Pachacuti, Izquierda Democrática, que no tienen ningún problema en vender sus votos. Entonces tienen que llevar justamente a juicio político al señor Carrillo y al señor Ordóñez, que no es la primera vez que sale a decir que las mujeres somos ciudadanas de segunda clase, o no se acuerdan cuando le dijo a una de las asambleístas que ha pasado del tubo a la curul. Entonces, el señor también tiene que ser llevado a juicio político. Y además, esa Asamblea Nacional tiene que impulsar la reforma total de la policía. A la policía hay que quitarle la militarización, es decir, esa jerarquía en grados. La policía debe ser civil, no puede tener el coronel, el general. ¿Cómo así coronel y general? ¿Para qué requiere la policía un coronel, un general? Y luego tiene que cambiarse totalmente la estructura de la formación de la Policía Nacional. No es gran cosa que le cambien de un hombre a una mujer como jefa de la escuela superior. No es eso suficiente, porque las mujeres también pueden obedecer, o tienen, dentro de la policía, tienen que obedecer a sus jerárquicos superiores. Entonces eso no cambia nada. Yo creo que la policía debe entrar a un proceso de depuración. Hay muchas cosas que ya no se pueden seguir tolerando más en este país. Yo le voy a contar algo que me ocurrió a mí hace muchos años. En un momento yo caminaba por la calle, me iba a mi casa, venía de una reunión, y aparece un patrullero, me intersecta y me acusaban de que yo estaba metiéndome en una casa robada. ¿Y qué hicieron? Me subieron al patrullero, estos infelices, y me dejaron cerca del cuartel Modelo acá en Guayaquil. Ellos querían que les den dinero. Claro. Yo iba con un compañero de mi trabajo. Eso ocurrió, o sea, esa es la Policía Nacional que tenemos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No podemos permitir esto, no podemos tolerar estos atropellos, estos abusos. Y todo lo que ha pasado con María Belén, seguramente alguien está ocultando algo de los mismos comandantes que están dentro de la policía. Así es. Así es, y debemos exigir que la reestructuración de la policía sea total. Y en eso vamos a empeñarnos las mujeres para no olvidar y por la memoria de María Belén. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado dialogar con nosotros. A ustedes, Jaime, Carla, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno a la audiencia también. Hasta luego. Gracias a la doctora Angélica Porras, miembro del colectivo Acción Jurídica. Hemos hablado del caso María Belén Bernal.